Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la firma número 5, conformada por Evelyn Esteves Durán y Verónica Vergel Valle. Para eso nosotros vamos a dar un manual de usuario sobre el simulador Marlock. Como tal, este manual tiene introducción, análisis del simulador, métodos de transporte, cómo funciona el simulador, que es lo más importante, cómo nosotros a través del simulador tomamos las decisiones, los tips y estrategias. Así que vamos a comenzar para dar introducción al manual. Pues bien, el simulador Marlock es una herramienta académica que nos permite a nosotros como estudiantes comprender un poquito más a base de los conocimientos previos que hemos tenido durante la carrera. Esto más que nada funciona a través de una serie de decisiones para una empresa. Esa empresa es dedicada logísticamente a un entorno competitivo, de la cual nosotros vamos a competir con otros 4 equipos más, incluyéndonos a nosotras. A través del simulador, los equipos nosotros como tal gestionamos el transporte de la mercancía, los inventarios, los costos logísticos y estrategias de distribución. Más que nada, su único objetivo principal es desarrollar los análisis y planeación sobre la toma de decisiones que vamos a tomar a través del simulador y cómo esto va avanzando y procesando la empresa como tal. Pues bien, el simulador representa una empresa como tal que produce y distribuye el carmín, y para esto vamos a competir con otras empresas de la cual nosotros vamos a tomar ciertas decisiones que son estratégicas dentro del simulador. Esto va a implicar tanto los costos, tiempo de entrega, el inventario, las utilidades, el estado de resultados, el pronóstico, posiciones en las que nosotros nos enfrentamos en otros equipos. Pues bien, cada decisión puede mejorar o empeorar la situación dependiendo de cómo nosotros analicemos el simulador, cómo analicemos el inventario. Esto tiene que ser de manera estratégica y que nos pueda ayudar para tener mejor posicionamiento dentro del simulador. Esto más que nada nos ayuda a descargar por medio de un Excel para analizar cómo el distribuidor anterior estaba manejando los inventarios, cómo él estaba manejando los medios de transporte, y nosotros nos metemos en este caso ahora gestionar nosotros la logística dentro del simulador, más que nada con datos específicos como el pedido o sea, la llegada de pedidos, estimar su llegada de acuerdo al transporte, porque esto es importante el transporte el día, en el momento que nosotros pidamos, saber cuál nos conviene, saber cuál es estratégicamente mejor dentro de nuestro equipo, al igual estar al pendiente de la demanda. Esto para que sea de manera competitiva, de manera estratégica, y nos ayude a mejorar el posicionamiento de nuestra firma. Pues bien, para esto dentro del simulador, como le había comentado anteriormente, tenemos que ser específicos en el medio de transporte que nosotros utilicemos. Como tal, nosotros tenemos que analizar tanto el transporte, el almacenamiento, la evaluación de estado de resultados y las estadísticas, ya sea los pronósticos, ver cómo se maneja la demanda, cómo nosotros podemos manejar el pedido para que no tengamos un exceso en el inventario. Una mala planificación puede generar ya sea los altos costos, exceso de inventario, retraso de llegada, cambios a la demanda, pérdidas de clientes e incumplimiento de objetivos para la firma, y perder como tal clientes y perder mucho dinero y ya no generar utilidades dentro del simulador. Pues bien, para esto nosotros tenemos que entender la logística del transporte que maneja el simulador, como lo vemos en la figura 1. Tipos de transporte y la llegada estimada. Más que nada aquí vemos el transporte que hay, que es aéreo, autotransporte, ferrocarril, agente cooperativa y marítimo. Aquí nosotros tenemos que ver la semana de despacho, la llegada programada para cada uno, y así como la semana en la que podría llegar. Aquí nosotros tenemos que verificar en las semanas para tener planificado los tipos de cargamento que nosotros podemos pedir y en qué tiempo va a llegar, así como en la figura 2, los costos de cada tipo de transporte. Esto más que nada para saber cuál es más barato, cuál es más caro, cuál nos conviene, cuánto tipo de cargamento, qué tanto podemos nosotros pedir y sin exceder también el tipo de kilos que pueda también manejar el transporte. Aquí vemos que lo más caro era el aéreo, pero el aéreo también era eficaz en el momento que nosotros necesitábamos ya el cargamento, necesitábamos ya inmediatamente esos kilos dentro de la empresa. Pero también podemos ver que había métodos más efectivos sin que tomaran tanto tiempo y a su paso más económicos. Como tal, aquí están los transportes que veíamos más efectivos dentro del simulador.
El aero era más caro, más sin embargo era efectivo. Esto era para el tipo de que la demanda subía y nosotros podíamos pedir y cubrir ese cargamento. También como tal el transporte ferroviario era más económico, pero tardaba muchos días en llegar. El terrestre era el que nosotros veíamos más efectivo al ser más barato y llegaba a lo mucho en un día. Y el transporte marítimo es también económico, pero es muy lento al igual que el ferroviario. Pues bien, vamos a entrar al simulador como tal. Para esto el profesor, él crea el simulador. Cada estudiante recibe el usuario, depende de la firma, y conforme a esto es a través del correo institucional a partir de Outlook, y él nos da una contraseña de la cual nosotros podemos entrar. Entonces él nos manda el correo, vemos la información, nos da el usuario, nos da la contraseña y justamente en la pantalla ahí vemos que nos pone ir directamente a la página. Ahí nos abre y nos damos cuenta que con la contraseña y el usuario entramos directamente al simulador. Aquí es donde empieza lo bueno porque justamente entramos al simulador. A simple vista puede ser confuso, pero con el tiempo entendíamos un poquito mejor cómo se manejaba el simulador. Aquí tenemos justamente en el código del simulador. En este caso nosotros seamos del semestre enero-junio de 2026. El número de equipo, o como tal nosotros seamos la firma número 5. El nombre del simulador, en este caso fue Marlock. Puede variar simplemente a los simuladores. Y el periodo del simulador, en este caso, era de acuerdo a cuántas decisiones nosotros hemos tomado. Y justamente en la pantallita morada, es aquí donde comienza lo bueno, donde comienza la toma de decisiones adentro del simulador. Así como también vemos en la parte de reportes de periodos, donde en cada uno nosotros hacíamos clic y veíamos las antiguas decisiones que tomábamos y el tipo y los periodos que nosotros estábamos abarcando dentro del simulador. Pues bien, una vez nosotros hacíamos clic en el apartado de reportes de periodos, aquí es donde nosotros veíamos la logística que llevábamos. En este caso tenemos lo que es el embarque, el inventario como tal. Aquí veíamos qué tanto teníamos de inventario, cómo nosotros podíamos analizarlo, teníamos en cuenta ciertos puntos de aspectos de cómo manejar el inventario. Aquí también muestra la toma de resultados, el estado de resultados, donde veíamos cómo perjudicaba o mejoraba la toma de decisiones dentro del estado de resultados, así como también tenemos las estadísticas, el pronóstico. Eso nos ayudaba muchísimo para tomar la decisión, saber cómo iba la demanda, si alta o baja, nosotros cómo poder pedir. Y aquí nos muestra también las utilidades de acuerdo a nuestra decisión de las demás firmas, analizar cómo íbamos y así. Y justamente tenemos del otro apartado del lado derecho, ahí tenemos lo que es que dice exportar. Pues bien, ahí justamente nosotros exportábamos el Excel, como habíamos comentado anteriormente, y esto nos ayudaba a tener mejor vista sobre cómo iban los embarques aéreos, embarques de camión, embarques marítimos, y aquí veíamos más a detalle cómo cómo nuestros pedidos iban mejorando, iban afectando nuestras decisiones. También esto nos ayuda mucho para ver el estimado del transporte, el estimado del tiempo en el cual iba a llegar, ver cómo mejoraba, empeoraba la situación, ver qué decisiones podíamos nosotros sustentar la demanda, ver qué nos estaba afectando. Pues bien, para esto encontramos esta tabla. Puede ser un poco confusa, pero realmente conforme nosotros veíamos los reportes, el periodo de tiempo, veíamos la logística del transporte de cuando llegaba, cuántos kilos llegaban en cierta semana y así, podemos entender mejor esta tabla. Pues bien, del lado izquierdo tenemos lo que es los tipos de transporte. También tenemos el número de semana de la toma de decisiones como tal. Aquí es donde también podemos ver unos cuadros chiquitos donde dice que solicitar más espacio de bloques o el almacén en este caso tiene un exceso de inventario, lo podemos hacer. En este caso nosotros lo hacíamos, más sin embargo eran ocasiones urgentes donde nosotras veíamos que el almacén estaba o muy lleno, pero es de mucho cuidado porque esto puede elevar nuestros costos y no queríamos eso, más sin embargo pasó. Y bien, más que nada eso es para entender mejor conforme al Excel que tenía anteriormente. Nosotros veíamos el tipo de transporte que nosotros habíamos solicitado con cierto cargamento. En este caso, por ejemplo, en Agente Cargas, es un decir, nosotros tomábamos la decisión de, oye, ¿sabes qué? Pues queremos pedir 15 kilos para para la semana 32, para que llegue en la semana 34 conforme el tiempo establecido. Esto realmente
podía variar mucho porque a veces el tipo de transporte, como lo había dicho anteriormente, esto es un previsto, puede que llegue el mismo día, puede que llegue hasta después. Esto más que nada analizar las mejores decisiones y qué tanto puede mejorar y perjudicar nuestro inventario y nuestras utilidades o nuestros costos como tal. Una vez que terminábamos de tomar las decisiones, el tiempo nos daba de 20 a 30 minutos para tomar las decisiones. Esto analizar el Excel, analizar los embarques, analizar el transporte, cuándo iba a llegar, qué tanto iba a llegar. Entonces, como aquí lo vemos, cada firma, tenemos aquí justamente en este apartado donde dice que las firmas ya habían enviado su decisión y a qué hora. Aquí también podemos ver justamente ese respaldo de decisiones tomadas anteriormente. Aquí nosotros podemos ver las decisiones que habíamos tomado en cada periodo y ver qué podíamos mejorar, qué podíamos analizar en ese caso. Justamente nosotros, ya terminando, el profe daba cierto tiempo y hacía que se reiniciaba el simulador para que finalmente se mostrara en una tabla, bueno, en una gráfica, los resultados como tal. Aquí como tal nosotros somos la firma número 5. Íbamos en tercer lugar, de momento llegamos a primer lugar, íbamos bien, íbamos conforme a la demanda, conforme a los clientes, más sin embargo hubo una semana o varias semanas donde nosotros llegamos a pedir muchísimo y esto fue que en vez de mejorar la situación iba empeorando, íbamos cayendo y las demás firmas iban subiendo. Y aquí veíamos justamente en una barra el resto de las firmas y las utilidades correspondientes que llegaban en ciertos periodos. Pues bien, ya para finalizar, nosotros en este caso, si hubiéramos hablado con nuestras yo de antes, esas eran como los tips o las estrategias que hubiéramos dado. Pues más que nada revisar constantemente el inventario, qué tanta disponibilidad teníamos. Antes de realizar un nuevo pedido, es importante verificar cuántos productos se encuentra almacenado, evitar faltantes, evitar que en nuestro caso fue que el inventario se excedió muchísimo, teníamos demasiado inventario, no supimos calcular, íbamos bien, pero no íbamos calculando bien, que fue un momento en que la demanda bajó muchísimo y nosotros teníamos muchísimo inventario, entonces no podíamos sostener como tal la demanda y no podíamos drenar ese almacenaje. También mantener un equilibrio entre el inventario y la demanda. Más que nada, esto es la cantidad de producto que se necesita para cubrir la demanda en ciertas semanas, porque en las semanas iba variando mucho el pronóstico. En este caso, a lo mejor iba del 95 al 97, al 120, al 135 y de momento bajó muchísimo. Entonces, esto es más que nada planificar bien. También los envíos con anticipación. En lugar de pedir grandes cantidades, solo pedir lo necesario. ¿Qué quiero decir con eso? Cantidades moderadas que no sean tan excesivas. No pedir más de 50,000, no pedir tampoco menos de 20, sino pedir como tal una estrategia o pedir una cantidad que nosotros podamos cubrir y podamos manejar. Esto más que nada para sustentar el almacén y que no tengamos tantísimo, que eso fue nuestro error. Y esto más que nada genera un costo extra dentro del almacén. También así como utilizar el transporte aéreo creo que es en un caso que sea extremadamente urgente y necesario. Porque es un buen pedido. Nosotros lo hacíamos, pero no era constante. Era cuando una semana queríamos cubrir esa demanda y a nuestra mejor opción, pero en nuestro caso la mejor opción fue por medio terrestre, que fue más barato. Más sin embargo, tal vez nos emocionamos tanto que veíamos que sí cubría la demanda y se nos hizo fácil cubrir la demanda con terrestre, pero pedíamos cantidades a lo mejor que sí puedan sostener la demanda, pero que tal vez en cierto tiempo nos iba a afectar para poder quitarnos de ese inventario y no lo podíamos hacer. Ya al final sí era poco el inventario que teníamos, pero las demás firmas iban subiendo. Entonces, esos serían como los tips y las estrategias que nosotras como la firma número 5, si los hubiéramos dicho a nuestras yo del pasado, esos serían los tips que serían para tomar las mejores decisiones y tal vez quedar en un mejor posicionamiento.
Pues bien, por nuestra parte sería todo de la firma 5. Realmente nos ayudó mucho a tener mejor visión acerca de cómo tener los conocimientos previos, cómo nos pueden ayudar a tener mejor visión acerca de los inventarios, de los costos, a leer mejor el estado de resultados, a ver cómo va avanzando la logística, y realmente nos ayudó mucho a entender cómo trabaja el simulador. Así que por nuestra parte sería todo.